Estamos esta mañana con Jorge Yamamoto, él es sociólogo. Vamos a conversar sobre todos estos comportamientos que hemos visto a lo largo de estos días y, por qué no, lo que se viene y cómo podemos enfrentarlo. Efectivamente, lo mejor y lo peor del ser humano. ¿Cómo estás, Jorge? Bienvenido. Bien, gracias, un placer. Bueno, primero tu balance de cómo nos hemos comportado durante estos últimos días. Primero, cómo lo ves tú, ¿no? Sobre estas distintas expresiones de condición humana, ¿no? Sí, yo creo que hay dos caras opuestas acá. La cara negativa es que el peruano, en vez de organizarse para ver el futuro, tiene una visión de plazo muy corto, que se ve en el taxista que no puede prever el sencillo para dar vuelto, en el peruano que no ubica su casa en una zona segura, el gobierno regional y el gobierno nacional, no el de turno, sino como institución peruana. También el peruano suele tercerizar la culpa en vez de decir, ok, ¿qué puedo hacer y cómo salgo adelante? Y también ha habido una larga cultura en donde el que no mama, el que no llora no mama, perdón. Sí. Entonces tiende a ser un poco histriónico en su expresión. Pero ¿qué pasa? Se está sobrecargando la televisión y los medios de esos mensajes quejumbrosos de que, guau, no puedo hacer nada y necesito ayuda, pero eso está generando un daño terrible, primero a la población, porque eso produce depresión. Es decir, en la medida que uno no vea una luz al final del camino, eso aumenta la probabilidad de que la gente se bajonee o se deprima. Pero también a los niños le estamos dando un mensaje de que nos fregamos, no hay nada que hacer. Cuando la otra cara del peruano es que es chambeador, es resistente, es resiliente y que además es solidario. Entonces, si en este momento hay mucha más gente que está saliendo adelante, dándose la mano, que se está quejando esperando la ayuda del gobierno, que es un gobierno que primero que tenemos un gobierno débil, no de turno, sino como histórico, y ante un problema tan grande que no va a poder resolver eficientemente el problema de todos. Entonces, frente a eso hay miles y millones de peruanos que están saliendo con su comunidad, con sus familiares y con sus amigos, y ese es el mensaje que hay que transmitir. Así es, en el ámbito internacional y en el ámbito nacional se encuentra que las personas más pobres tienden a ser más solidarias y dan una ayuda mutua más intensa. Eso se ve de manera clarísima en las comunidades andinas, que se traslada a los asentamientos humanos, comedores populares, rondas para la vigilancia, etcétera. Y conforme va aumentando los niveles socioeconómicos, no necesariamente se vuelven personas malas, pero sí son menos solidarias. En un semáforo también lo podemos ver. Observemos quiénes dan más, al margen que esté bien o mal, porque a veces es reforzar un problema, pero quiénes son más solidarios con el mendigo del semáforo, y observen que son más los taxistas y la gente humilde que la gente que está en sus carrazos. Y tiene también que ver con las zonas y de dónde provenimos, ¿no? Es decir, la cultura, por ejemplo, de las zonas rurales, de las zonas de sierra, donde el tema de la solidaridad está muy marcado, donde el compartir y la cosmovisión te da cuenta de esa situación, ¿no? Efectivamente, ¿no? Viene de la zona, de la familia, en qué momento migró, si migró más grande ya tiene los valores consolidados, si migró más niño ya puede ser otro urbano egoísta más. Pero efectivamente este es un tema que atraviesa tanto pobres como ricos. Hablando del lado oscuro, por ejemplo, en nuestras investigaciones en la Universidad Católica hemos registrado que frente a la solidaridad también salen los que se aprovechan. Y no solamente son los empresarios especuladores, sino en la carretera, en el terremoto de Pisco e Ica, había mucha gente que con cara dramática pedía agua y la gente de Lima salía en caravana a repartir agua. Pero estos iban a venderla luego. Vamos a ver en este caso uno que es algo que queremos replicar, ¿no? Un noble gesto, una buena acción que queremos compartir. Ese es el Perú solidario, no el Perú que no es el Japón o Corea, que tienen grandes solidaridades en el caso de desastres, sino acá tenemos casos que hay que replicarlos y hay que inundar la televisión con esos mensajes positivos de que sí salimos, así prevenimos la depresión. A los hijos le damos un mensaje de lucha, de resistencia y de no hay que quejarse tanto, sino que hay que trabajar y salir para adelante. Una cosa concreta que se puede hacer, y se matan dos pájaros de un tiro, es generar acciones concretas de prevención, ¿no? Porque
todo este problema se hubiera reducido a la quinta parte si es que hubiera habido un trabajo de prevención que comienza en casa, comienza con la educación de los hijos y va escalando hasta el nivel nacional. Y a la vez eso permite que haya una acción concreta frente al riesgo que baja la ansiedad. Entonces, en la medida que la gente esté haciendo algo que sepa, que previene y que ayuda, están dando un mensaje a los hijos y están haciendo algo concreto. Por ejemplo, no es para echar agua sobre lo mojado, pero todos sabemos que los científicos indican que es cuestión de tiempo que aparezca otro terremotito importante en la costa limeña y que, contando los muertos que han habido en terremotos previos con los que hay ahora, el terremoto va a ser una cosa mucho peor. Entonces es momento de aprovechar esa conciencia que está habiendo para empezar a hacer la prevención para el terremoto y para lo que está ocurriendo en las lluvias, que no va a parar, según se ha informado. Y hablando de esto y hablando también de las noticias falsas, ¿no? De los psicosociales que llamamos, ¿no? Usted o tú como psicólogo social, ¿cómo ves esta situación? ¿Por qué hay personas que tienen esta necesidad de crear información falsa, de llamar a los bomberos sin necesitarlos? Es decir, también hay ese lado. ¿Y por qué? Hay múltiples explicaciones para la gente que hace esto, no es un solo perfil, pero probablemente el más útil que podamos discutir en este entorno y que puede tener un factor educativo es que esto es una señal de hay gente que no solamente se mantiene al margen de la sociedad, que no coopera, sino ya tiene tal nivel de resentimiento y marginalidad que su placer es fregar a la sociedad. Entonces, si hay una pared bonita, la pintará. Si hay un carro nuevo, lo rayará. Y si todo el mundo está tratando de salir adelante, llamo y fastidio con los bomberos. No, sin justificar esto. Y no puede ser una necesidad de visibilidad, de decir, aquí estoy, no en las llamadas anónimas a los bomberos, pero quizás la situación de resentimiento, de dolor, hace que empieces a tener este tipo de acciones, ¿no? Efectivamente, y no estamos justificando, sino a la hora de entender el problema podemos hacer una prevención de fondo. La especie humana es una especie profundamente social, necesitamos estar incluidos. Cuando llegamos a cierto grado de exclusión en donde vemos que no podemos acceder a los pasos para llegar al éxito, entonces lo que vamos a hacer, en algunos casos, que es la marginalidad, asumir una actitud beligerante contra la sociedad. Ok, no me incluyes, ahora yo te fastidio. ¿Qué podemos hacer para evitar que se sigan en un futuro dando este tipo de reacciones? Así es. Lo que en la Universidad Católica estamos encontrando es que se está generando un modelo de sociedad muy centrado en el éxito económico, pero esto con modelos que alcanzan el éxito económico a través de grandes obras de corrupción y temas afines que se están cayendo, dicho sea de paso, una por una. Entonces, lo que ven los jóvenes es una imposibilidad de alcanzar el éxito que señala la sociedad. Pero el problema es que el modelo de éxito es incorrecto. Debemos de sistemáticamente bajarle las llantas a los valores materiales. La plata es buena, nos puede ayudar a reconstruir, a donar o a alimentar a nuestros hijos, pero cuando se envuelve una meta de vida, un valor, las cosas salen al revés. La familia se vuelve menos feliz, más egoísta y la sociedad empieza a describir todos estos problemas. Jorge, nos tenemos que ir, pero el grado de mezquindad que también hemos visto en el tema de la especulación del agua es lo que nos ha sorprendido mucho. ¿Eso va a desaparecer por la misma gente en estos días o la vamos a seguir viendo? Va a sistemáticamente seguir habiendo, y no solamente estos casos de gente que aparentemente tiene la necesidad y acopia las donaciones para venderlas, sino en los supermercados de las zonas pitucas de Lima se observa la misma lógica de gente que empieza a comprar mucho más de lo que necesita, pero lo interesante es que ellos van a repartir a sus familiares y a sus amigos. Esa es una descripción del Perú, es solidario a nivel familiar, pero el resto que se muera. Entonces tenemos que hacer un plan nacional de largo plazo, no solamente de prevenir los huaicos, sino el huaico mental que tenemos de argollas que está destruyendo la política y está destruyendo el proyecto de comportamiento cívico que es básico no solamente para el bienestar, sino para nuestro desarrollo y nuestra tranquilidad.